¿Alguna vez te has preguntado cómo interpreta la vida una ingeniera? Hoy os vamos a explicar cómo el mundo cobra vida cuando lo miramos desde una perspectiva de ingeniería electrónica. Y para ello hemos traído estas gafas y os lo vamos a demostrar. Imagina esto. Te despiertas por la mañana, la alarma está sonando, la apagas, te quitas al gatito de encima, te despejas y te pones tus gafas de ingeniería electrónica. Te pones las zapatillas y a por el día. De repente la habitación cobra vida, con un espectro de información invisible. Las ondas wifi parpadean, los dispositivos Bluetooth emiten destellos y los datos fluyen a través del aire como un río digital. Al salir de casa, te encuentras con un mundo que está interconectado de maneras que nunca antes habías imaginado. Cada semáforo, cada señal de tráfico, incluso cada coche, están hablando entre sí en un idioma que solo los ingenieros electrónicos podemos entender. Las redes de sensores vigilan la calidad del aire, la temperatura y la humedad, optimizando nuestra experiencia cotidiana de manera invisible. Y es que la electrónica está en todo lo que nos rodea, como por ejemplo el simple hecho de ir al supermercado. Seguramente no te hayas parado a pensar. Y es que sales de casa y vas andando. Lo primero que te encuentras son con semáforos que tienen temporizadores e incluso algunos cambian dependiendo del tráfico que haya. Los displays, con el tiempo del bus, que están conectados a la nube y GPS de los autobuses para poder estimar el tiempo real en el que van a llegar. También, al llegar al súper, tienes unas pistolas con las que puedes escanear los productos que estás comprando y luego a la salida va a ser mucho más fácil porque solo vas a tener que poner tus datos, la tarjeta y pagar. Pero por supuesto, como hay en Suecia, hay máquinas de reciclaje de botellas, que estas tienen sensores para detectar las botellas buenas y malas y también contarlas. Y una vez que has introducido las botellas, te dan un cheque en el que puedes canjearlo por dinero cuando vayas a comprar al súper. Y ya, cuando ya estás preparado, cruzas las puertas para entrar al supermercado y sorpresa, eso lleva sensores y actuadores que te van a abrir las puertas. Coges tu cesta y lo primero que ves que hay en la fila para recogida de paquetes. Esta fila de paquetes, ¿cómo funciona? Pues hay un botón y un display en los que están en la barra van pasando de turno a turno. Mientras decides qué vas a comprar, nos fijamos en las etiquetas de precio, que es la mejor oferta, ¿no? Pero anda, es que también tienen electrónica en ellas. Exacto. Y cuando ya te decides a comprar ese mango jugoso que habías estado pensando si comprar o no, ¿qué haces? Pues pesarlo en la báscula, que tiene células de carga y una mini impresora para sacarle la etiqueta. Además, las neveras que mantienen la temperatura del interior independientemente del exterior llevan ahí sensores y actuadores para mantenerlo bien fresquito. Una vez has comprado todo, ya vas a la caja, donde tienes un escáner y un display táctil para elegir los siguientes pasos y pagar. Por último, antes de salir, tienes unos sensores RFID que antes de que pases por la puerta van a saltar la alarma si has intentado robar algo. Ya habéis visto que la electrónica está en casi todo lo que nos rodea, pero no solo en el supermercado. O sea, en muchos otros sitios también. Solamente tenéis que poneros estas gafas y empezar a ver las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta electrónica hay involucrada en el proceso de coger un autobús? Las luces, sensores, botones de parada, la conexión con la aplicación para que tú sepas en cuántos minutos vas a llegar o no. O si hay algún problema en la carretera, todo. O incluso en tu partido favorito de fútbol, o hockey, o roller derby. ¿Te has para pensar todas las cámaras, luces, altavoces y dispositivos que utilizamos para contar puntos, analizar faltas, animar al público? Y seguro que muchos de vosotros habéis visitado un aeropuerto o un museo de miniaturas de aeropuertos. ¿Os podríais imaginar cómo es la sala de control? La cantidad de datos de sensores que miden. Es una locura. Al final del día, mirar el mundo con estas gafas de ingeniería electrónica es súper emocionante. Hemos visto cómo en estos tiempos la tecnología avanza cada vez más y más y nos plantea nuevos retos y formas de ver el mundo. Entonces, la siguiente vez que te pongas tus gafas de ingeniera, mira más allá y ve más allá de lo evidente y disfruta de las maravillas de la ingeniería electrónica. Exacto. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Y sí,
ponernos en los comentarios qué otras cosas desde vuestras gafas veis en el mundo real de la ingeniería. Nos vemos. Chao, chao.